que viene a ver esto de pregrado o de otros lugares, así que va a ser muy, muy, muy introductoria, muy sencilla. Y la segunda parte va a ser más densa, va a ser bastante más técnica, van a haber más ecuaciones y cosas que pueden ser un poco extrañas. Así que, en cualquier caso, lo que a mí me importa al menos es transmitir una idea global, una idea general y que eso sea lo que se entienda. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, para hablar de ondas gravitacionales, que es el título de la charla, ¿cierto? Yo me cuestioné un poco sobre cómo partir hablando de esto, ¿ya? Creo que la forma más sencilla es tratar de primero hablar de ondas, ¿ya? ¿Qué son las ondas y cómo nosotros las experimentamos a diario? ¿De acuerdo? Resulta que nosotros, yendo un plano un poco más filosófico, nosotros como seres humanos percibimos fenómenos naturales de distintas maneras, ¿cierto? Tenemos distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, con el tacto nosotros podemos percibir distintas vibraciones, por ejemplo. Cuando empieza a temblar acá en Chile, usualmente lo hacemos a través del tacto. A través de los oídos escuchamos ruidos, por ejemplo. Escuchamos fenómenos sonoros. Y a través de los ojos, por ejemplo, también vemos fenómenos visuales, la luz. Todos ellos son ejemplos de fenómenos ondulatorios, ¿cierto? Tanto los sismos, los sonidos o la luz tienen ciertas características comunes que tienen todos estos fenómenos ondulatorios. Por ejemplo, amplitud. No es lo mismo un sismo grado 5 que otro grado 8, por ejemplo. Todos ellos tienen frecuencia. Un sonido agudo, una frecuencia muy alta, se distingue de distinta manera que un sonido más grave, que tiene una frecuencia eh, más baja. Ahí uno puede definir distintas características que son comunes a todos los fenómenos ondulatorios. Por ejemplo, podemos definir la longitud de onda, que vendría siendo la distancia que recorre una perturbación durante un ciclo. Y en general, nosotros podemos describir los fenómenos que son de este tipo, que son perturbaciones de cierta forma. Los fenómenos ondulatorios corresponden básicamente a eso, a perturbar una cierta característica, un medio. Por ejemplo, los sismos son perturbaciones, ¿cierto?, en la Tierra, perturbaciones que se transforman en vibraciones, y esa vibración se propaga a lo largo del terreno, desde el hipocentro hacia afuera, ¿cierto?, en todas partes. El sonido también son perturbaciones de ondas de presión, ¿cierto? Si yo tengo partículas de aire, la única forma que tengo para generar sonido es generar un impulso de presión que acumule estas partículas de aire, y esa presión es la que se transmite a lo largo del aire. Por eso acá en la Tierra nosotros tenemos sonidos y en la Luna no, por ejemplo. No hay aire, no hay atmósfera, no se puede transmitir eso. Y la luz, por otra parte, también es un fenómeno ondulatorio, ¿cierto? Una descripción un poco más compleja, ¿cierto? Porque tiene que ver con perturbaciones y oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos. No quiero andar mucho en ello. Una de las características que tienen todos los fenómenos ondulatorios son, por ejemplo, las que aparecen ahí en pantalla, y abajo la rapidez de propagación, es decir, cuando consideramos que estos fenómenos ondulatorios se propagan a lo largo del espacio, son ondas viajeras, nosotros podemos encontrar la rapidez a la cual se propagan estas ondas, que es justamente la multiplicación entre la longitud de onda lambda, que la denotamos por esa letra lambda, y la frecuencia, que en el fondo es la cantidad de veces que se repite esa perturbación en alguna unidad de tiempo, ¿no? Entonces, me quiero concentrar un poquito en la última parte, que es justamente la radiación electromagnética, que es la luz, ¿ya? Para nosotros es la luz, nosotros con nuestros ojos, y por mucho tiempo se entendió que los fenómenos lumínicos eran lo que nosotros podíamos percibir, ¿cierto? Desde la época de Newton, en donde se estableció la teoría corpuscular de la luz. Newton decía que la luz era una pelotita, ¿cierto?, que era la que se propagaba. Al mismo tiempo, en la misma época, Christian Huygens
hablaba sobre que la luz en realidad era una onda, tenía un fenómeno ondulatorio. No quiero andar mucho en eso, pero el tiempo y la mecánica cuántica con las décadas posteriores dieron una solución que corresponde a que la luz como tal tiene una naturaleza dual, es decir, es tanto partícula como onda al mismo tiempo, en forma simultánea. Entonces, la pregunta aquí interesante es, bueno, si nosotros podemos observar la luz, eso es todo lo que corresponde a lo que tiene que ver con la generación de fenómenos electromagnéticos. Y la respuesta es que no. De hecho, la luz visible que nosotros podemos ver es una franja muy pequeña de todos los fenómenos electromagnéticos que existen a lo largo de la naturaleza. Cuando tenemos frecuencias muy altas, por ejemplo, se forman lo que son los rayos gamma o rayos X. Cuando uno se toma una radiografía, uno no ve nada cuando le tiran rayos X. Pero la radiación existe igual, de cierta forma. Radiación ultravioleta, por ejemplo, cuando es verano, ¿cierto? El sol no, no, nos llega, ¿cierto? Nosotros vemos la luz del sol, pero aparte de eso, aparte, hay una radiación ultravioleta que es la que hace daño. Y por el otro lado hay otros fenómenos, infrarrojos, microondas, las ondas de radio, ¿cierto? Uno cuando escucha radio no ve las señales de radio, ¿cierto? Pero existen, están ahí y se transmiten señales. Entonces, la moraleja de esto es que nosotros podemos percibir, pero un aspecto muy pequeño de todo lo que existe a nivel electromagnético. Y por ejemplo, acá tenemos un caso de cómo esto se aplica, por ejemplo, al estudio de la observación del universo, ¿cierto? Estas son distintas imágenes, son la misma imagen de la Vía Láctea, de nuestra Vía Láctea, donde nosotros vivimos, en distintos rangos de frecuencia. ¿Ya? Al medio está la luz visible, que es lo que uno vería con los ojos, entre comillas. Y en verde, por ejemplo, están en rayos X, es lo que emite es nuestra Vía Láctea, pero en el espectro de radiación rayos X. En rayos gamma, muy alta frecuencia, es lo que vemos arriba en azul, y en radiación infrarroja y ondas de radio, lo de abajo. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Lo que nosotros vemos con los ojos es una porción nomás de la información que no solo en la naturaleza podemos ver, sino en lo que el universo nos puede mostrar. Es solo una porción minúscula. Pero fuera de eso hay un montón de otras características y un montón de otras cosas que nosotros no podemos ver con los ojos, pero existen de la misma forma. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿es esta radiación electromagnética, ya con todos los espectros posibles, radiación gamma, rayos X, infrarrojo, etcétera, ¿es la única forma con la cual se puede observar entonces el universo? Esa es como la pregunta fundamental, esencial y la primera cosa que me gustaría comentar. Entonces, para poder responder esa pregunta que tiene que ver justamente con ondas gravitacionales, hay que devolverse un poquito atrás en el tiempo. ¿Ya? ¿Hacia dónde? Bueno, hacia Galileo. Galileo Galilei se considera el padre de la ciencia moderna, ¿cierto? Y fue uno de los primeros en establecer lo que se conoce actualmente como la relatividad galileana. Básicamente Galileo planteó en su época que las leyes de la física tienen que ser las mismas para todos los sistemas inerciales. ¿Ya? Esa es como la idea conceptual que él establece, usa como ejemplo a una persona dentro de un barquito y viendo cómo se mueven las cosas dentro de ese barco. Tienen que ser las leyes de la física ahí dentro de ese barco, que se mueva a velocidad constante en el mar, tienen que ser las mismas para un observador que esté en la Tierra. Si uno eso lo suma a la mecánica newtoniana, que fue la que dominó la física por bastante tiempo, que se basaba justamente en la existencia del tiempo absoluto y universal. Newton decía que el tiempo era simplemente un parámetro universal para todos los observadores del universo. Si uno suma esas dos cosas y combina esas dos cosas, uno puede, por ejemplo,
encontrar la transformación de velocidades de un sistema a otro sistema. ¿Ya? ¿Por qué quiero explicar eso? Ya, vamos a ir más adelante, pero la idea central de esto es que si, por ejemplo, yo estoy en el metro, y el metro se mueve con una rapidez, no sé, 1 metro por segundo hacia la derecha, y yo me muevo con 1 metro por segundo hacia la izquierda, alguien que está fuera del metro, alguien que está en el andén, me va a ver en reposo. Es decir, simplemente resta las velocidades y eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Para encontrar la velocidad con respecto a alguien que está mirando afuera. Y esto funcionó súper bien, las leyes de Newton funcionaron muy bien, dominó la física por mucho tiempo, pero cuando justamente se llegó a la idea de que la luz tenía esta naturaleza ondulatoria, en la época de Newton eso casi pasó colado, nadie pescó mucho esa idea. Obviamente toda la gente le hizo más caso a Newton con su modelo corpuscular. Sin embargo, a finales de 1800 fue Maxwell quien planteó la idea de que eh, la, la radiación electromagnética y la luz propiamente tal tiene un aspecto que es ondulatorio, es decir, se comporta como una onda. Y no solo eso, se comporta como una onda que viaja a una velocidad constante, fija, que es la velocidad de la luz, la rapidez de la luz. El problema con eso es que no calzaba muy bien las cosas, ¿ya? Esta relatividad galileana, que es la que aparece acá, no se aplica bien cuando nosotros tenemos el fenómeno lumínico. Es decir, si uno quisiera sumar las velocidades, los experimentos al menos no decían que pasaba lo que debería pasar usando la relatividad galileana. Y ahí es donde, a principios del siglo XX, diversas personas colaboraron en lo que se denomina la teoría de la relatividad especial. Yo no quiero ahondar mucho al respecto, pero eh, entre ellos fue principalmente Albert Einstein, ¿cierto? Junto con Mileva Maric, su esposa, quienes colaboraron. Se tiene registro de aquello, al parecer. Y además las contribuciones de Henri Poincaré y Hendrik Lorentz, juntos lograron en 1905, bueno, fue un paper de Einstein, pero con colaboraciones de los cuatro en general, establecer un nuevo principio de relatividad. ¿A qué apostó Einstein en el fondo? Einstein apostó a que no era las leyes de Maxwell las que estaban equivocadas, no era esto de que la luz fuese una onda lo que estaba equivocado, se basó principalmente en los experimentos para poder llegar a esa conclusión, sino que en realidad lo que estaba equivocado eran las leyes de Newton. Era Newton quien que opinaba esto del tiempo absoluto, y resulta que Einstein pensó en realidad que Newton era el que estaba equivocado, que esto no era así, y postula entonces el modelo de relatividad especial que se basa en dos grandes pilares. Primero, el principio de relatividad, que es básicamente lo mismo que hablaba Galileo en 1600. Sin embargo, añade un punto extra, añade un detalle extra que impone como principio fundamental de la naturaleza la invariancia y la rapidez de la luz. Cuando uno suma estas dos cosas y combina estas dos cosas, uno resuelve la incompatibilidad que existía entre la naturaleza ondulatoria de la luz y la relatividad galileana. Ahora la transformación de velocidad ya no es tan fácil, es lo que se denominan las transformaciones de Lorentz, es un poco más complejo, no los quiero marear con eso, pero la consecuencia fundamental de este modelo que fue establecido en 1905 fue considerar entonces al tiempo que ya no es un parámetro absoluto, no más, sino que es una coordenada adicional. ¿Ya? Para poder especificar un evento en la realidad, ya no basta con ponerlo en un lugar del espacio y me olvido del tiempo. El tiempo lo parametrizo como quiero. No, no, no. Eh, Ahora el tiempo es parte de ese evento. Así que cuando yo quiero establecer posiciones en el espacio-tiempo, tengo que determinar, describir no solo las tres posiciones espaciales, en X, Y y Z, sino además tengo que decir la coordenada temporal con respecto a algún observador. Es decir, eh, suena un poco cliché, pero de cierta forma el tiempo es relativo, ¿cierto? Es relativo al observador.
Y una consecuencia fundamental de aquello, y una de las cosas más importantes, es que los eventos que en principio eran simultáneos para lo que eran las leyes de Newton, ya no necesariamente van a ser simultáneos. Es decir, dos situaciones que son simultáneas para un cierto observador, para otro que se esté moviendo, no necesariamente van a ser simultáneos. Y bueno, otras consecuencias adicionales de este modelo, una ecuación que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado en algún momento, la equivalencia entre la masa y la energía. ¿Sí? Porque la energía y la masa, si yo tengo un objeto que está en reposo, tiene una energía asociada a esa masa que está en reposo, y está dada por esa ecuación, que es E igual a mc cuadrado, que no es la forma más general, por cierto, pero es lo más conocido. Entonces, el tema que le preocupó a Einstein después de haber llegado a este modelo, que en principio tuvo gran éxito, fue cómo introducir la gravedad, la fuerza de gravedad. Newton también hablaba de la fuerza de gravedad. Newton decía que la fuerza de gravedad era casi algo misterioso que empujaba las cosas hacia el centro de la Tierra, una fuerza, una acción a distancia. Y a Einstein no le parecía muy bien esto porque en principio tenía problemas eso. ¿Ya? Para Newton, cuando uno jala algo con esta atracción gravitacional, esa atracción no tiene ninguna velocidad tope, no tiene una velocidad límite como la velocidad de la luz, sino que es casi instantáneo. Entonces, eso obviamente iba en contra del principio de relatividad especial. Por lo tanto, empezó a pensar formas alternativas de poder escribir esto, por poder resolver esto. Y la forma que se le ocurrió, que fue una de las ideas que tuvo en 1907, es lo que se llama el principio de equivalencia. Einstein se dio cuenta, pensando en un experimento completamente mental, ya no existían los cohetes ni nada por el estilo en esa época, que si uno estuviese encerrado en una caja, en una especie de ascensor, y no tuviera ninguna opción de mirar hacia afuera, sería absolutamente indistinguible, no sería posible diferenciar entre estar sujeto a la fuerza gravitacional terrestre, es decir, a una fuerza peso, o por el contrario, estar en una nave, por ejemplo, que se mueva con una cierta aceleración que tenga el mismo valor que la aceleración terrestre. Para Einstein estas dos cosas eran completamente equivalentes. Alguien que esté dentro de la caja, que no pueda mirar hacia afuera, no tiene cómo diferenciar una de otra. Y eso le dio a Einstein la noción de que en realidad la fuerza de gravitación no era una fuerza propiamente tal, sino que era un efecto de inercia, un efecto del movimiento. Y sin ir más lejos, una consecuencia de esto es lo siguiente. Supongamos que el tipo que está dentro de la nave espacial ve pasar un fotón, un fotón que vendría siendo esta partícula de la luz, un haz de luz, que entra por alguna ventanita de la nave espacial. Si la nave se está acelerando, si la nave se está moviendo, y se mueve con aceleración hacia arriba, es posible determinar que este fotón, la trayectoria de este haz de luz, se va a curvar un poquito, se va a mover un poquito hacia abajo, ¿ya? Porque básicamente la nave se está moviendo hacia arriba, ¿ya? Sin embargo, el principio de equivalencia, como establece que esto es equivalente a tener la presencia de un objeto gravitacional, como por ejemplo el Sol, indica que de cierta forma también la trayectoria de los fotones o de la luz debiese estar curvada a lo largo de su trayectoria. Esto fue uno de los primeros indicios que le dio a Einstein la idea de que esta fábrica en la cual nosotros estamos viviendo, que es el espacio-tiempo, es decir, todas las posibles descripciones que nosotros tenemos de nuestro espacio y de nuestro tiempo, no era un objeto fijo, no era un objeto rígido como en su tiempo fue lo que opinaba Newton, sino que además de considerar el tiempo como una coordenada adicional, es además maleable, es flexible, es algo que se puede curvar. Eso abrió las puertas al estudio geométrico de la gravitación. Le tomó 10 años a Einstein poder llegar a las ecuaciones correctas.
Y luego de mucho, mucho, mucho tiempo, se dio cuenta de que esta malla que nosotros llamamos espacio-tiempo, que en el fondo es la manera en la cual nosotros podemos describir las distancias y podemos medir el tiempo, ¿cierto? Está dada por la siguiente expresión, que es la que va a aparecer ahora. Y les digo al tiro que se ve muy, muy lento porque mi computador no es muy bueno, pero la idea central es esa, ¿ya? Esa frase la dijo un profesor, John Archibald Wheeler, que fue el que escribió el Gravitation, y resume muy bien cuál es la idea central de lo que se llama la teoría general de la relatividad, que en el fondo la teoría más importante que desarrolló Einstein y con la cual la mejor teoría que tenemos hasta el momento para describir la gravitación. La frase dice más o menos así, dice, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, si se tiene que mover, si se tiene que curvar, si se tiene que enderezar, y la materia al mismo tiempo le dice al espacio-tiempo cómo se debe curvar. ¿Ya? Eso está descrito en la ecuación de abajo, no importa si no la entienden, lo importante es que el lado izquierdo de la ecuación conlleva conceptualmente lo que vendría siendo la curvatura de este espacio-tiempo, de esta malla en la cual los objetos en el universo reposan. Y al lado derecho está las contribuciones de materia y energía, es decir, si yo tengo un planeta, por ejemplo, la Tierra, esa información está contenida en ese objeto TEMU, que es el sensor de energía-momento. Y al lado izquierdo está lo asociado a cómo se va curvando, cómo es la geometría de este espacio-tiempo. Esas fueron las ecuaciones de campo de Einstein, que las descubrió finalmente en 1915. Y fue el inicio de un montón de cosas que no me daría el tiempo ni a mí, ni quizá a nadie en el rato que me queda poder hablar sobre todo eso. Una consecuencia, que fue lo primero que se encontró, fue lo que se llama la solución de Schwarzschild, que en palabras muy, muy sencillas es considerar un objeto que es esféricamente simétrico. Yo tengo una pelota en el espacio-tiempo. Si yo tengo una pelota en el espacio-tiempo, yo le digo a las ecuaciones de campo, mire, tengo una pelota esférica, estática, quieta, no hace nada, no gira, no rota, está ahí, pegada en el espacio-tiempo. Dígame usted cómo se describe la geometría de este objeto, lo que se llama la métrica. Y eso es lo que hacen las ecuaciones de campo. ¿Ya? El lado izquierdo es lo que tenemos una métrica de Schwarzschild para una masa dada. Sin embargo, y no voy a ahondar mucho en eso porque eso es otro tema completamente aparte, cuando esta masa supera un cierto límite, un cierto valor que tiene relación con el radio que tiene que tener la esfera, se produce el fenómeno que usualmente se conocen como agujeros negros, ¿ya? Que es en el fondo que pasado cierto límite, que es lo que llamamos horizonte de eventos, la información ya no puede volver a salir, se produce un tal grado de curvatura que es imposible escapar de ahí y ni siquiera la luz lo puede hacer. ¿Ya? Más o menos de ahí viene el agujero negro, pero no voy a andar mucho en eso. Ahora bien, y esta es una imagen muy bonita que a mí me gusta poner para poder encauzar hacia el objetivo de la charla, que es ondas gravitacionales. Resulta que si yo tengo un agujero negro que está estático, está ahí quieto, va a curvar el espacio, etcétera, como lo vimos antes, y no va a pasar nada. Si tengo otro, probablemente tampoco, a lo más se van a juntar, se van a pegar. Sin embargo, si yo tengo dos objetos esféricos, por ejemplo, dos estrellas de neutrones, dos agujeros negros, o dos estrellas incluso, dos planetas, y estos orbitan uno alrededor del otro, van a generar una especie de oleaje en esta fábrica que nosotros llamamos el espacio-tiempo, ¿cierto? Que es esta malla con la cual se describe el movimiento de las cosas. A ese oleaje que se produce en este tipo de fenómenos, nosotros les llamamos ondas gravitacionales. En la imagen la puse muy chiquitita para que se pudiera ver en pantalla. Tenemos dos estrellas de neutrones que orbitan una alrededor del otro, es un sistema binario, y este sistema emite radiación gravitacional
y ese olaje se permea a lo largo y ancho de todo el espacio. ¿Ya? En palabras muy, muy sencillas, esos son las ondas gravitacionales. De ahí vienen. Se producen como efecto del movimiento de los objetos en el espacio. Que pueden tener mucho tipo de fuente. ¿Qué efecto tendría eso? O sea, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que hay una onda gravitacional? Hay una forma muy sencilla de poder explicarlo. Es lo siguiente. Supongan ustedes, que están ustedes en la casa, están mirando la charla justamente por Zoom. Supongan que enfrente de la pantalla tienen una serie de pelotitas, ¿ya? Que están en reposo en la pantalla, en la superficie de la pantalla del computador. ¿Ya? Las ondas gravitacionales tienen algo que voy a explicar más adelante con un detalle un poco más matemático, pero tienen dos tipos de acciones, dos tipos de efectos. ¿Ya? A un tipo de efecto le llamamos efecto más y el otro el efecto cruz. ¿Ya? Son dos tipos de fenómenos que es lo que se llama polarización de la onda gravitacional. Entonces vamos a separar estas dos cosas y vamos a describirlas una por una. ¿Ya? Si yo tengo mi círculo de masitas, mi anillo con masitas en reposo enfrente de la pantalla, y una onda gravitacional que tenga esta característica más, pasa y sale de la pantalla en dirección Z, considerando el sistema de referencia que ahí aparece abajo, lo que va a generar a lo largo del tiempo es que estas masitas se van a achatar en estas direcciones, en las direcciones horizontal y vertical, tal como aparece en la imagen. ¿Ya? Es decir, al pasar la onda gravitacional viajando en dirección perpendicular desde la pantalla a sus ojos, esas masitas lo que van a hacer va a ser justamente eso. Se van a comprimir en la dirección vertical y en la dirección horizontal. ¿Qué hace la otra forma, la polarización cruz? Que es el otro efecto que tiene la onda gravitacional. Va a ser básicamente lo mismo, pero ahora oblicuo, con una especie de rotación de 45 grados, hacia un lado y hacia el otro. ¿Ya? Entonces, una onda gravitacional monocromática, de una sola frecuencia, cuando pase a través desde la pantalla hacia sus ojos, va a mover estas masitas imaginarias de las dos formas en simultáneo, al mismo tiempo. Uno después las puede separar, puede describir las dos cosas por separado, pero el efecto es combinado. Así que básicamente es el efecto que uno puede medir. De cierta forma, perturba la posición de los objetos en el espacio-tiempo. A eso se llaman las ondas gravitacionales. Y por el contrario, nosotros habíamos conversado al principio esto de los fenómenos ondulatorios, que es la forma que nosotros tenemos de percibir las cosas. En general, las ondas que nosotros estudiamos son perturbaciones de energía que viajan a lo largo del espacio. ¿Ya? El sismo es una perturbación de energía sísmica, ¿cierto? Que se transmite como por vibración a través de la Tierra. El sonido es una perturbación de presión, de aire, que también se transmite a lo largo del aire, de la atmósfera, etc. Y la luz puede viajar en el vacío, no necesita ningún medio para transmitirse ni para propagarse, pero también es una perturbación de un fenómeno electromagnético. Sin embargo, las ondas gravitacionales son levemente distintas respecto a eso, porque son la perturbación, no es una perturbación de algo que viaje a lo largo, a través del espacio-tiempo, es el propio espacio-tiempo el que se perturba a sí mismo y se propaga a lo largo de sí mismo. Y esa es la gran diferencia. ¿No? Ese es como el efecto fundamental. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo medimos esto? ¿Ya? En los años 70, unos científicos en Estados Unidos idearon la manera de poder observar esto y haciendo los cálculos para poder simular qué tanto tendrían que hacer, se dieron cuenta que tenían que construir algo enorme, monstruoso, que es LIGO, es lo que aparece ahí en pantalla. LIGO es un centro de observación de ondas gravitacionales y funciona de una forma muy sencilla. Yo tengo dos brazos enormes, robóticos,
un brazo tira un rayo láser, el otro brazo tira otro rayo láser. Si no pasa nada, los rayos láser van y vuelven, se devuelven, rebotan en espejo y no hay ninguna señal medible. Pero si llega a pasar una onda gravitacional entre medio, uno de estos brazos se va a achicar, por ejemplo, un poquito, y el otro brazo se va a alargar. Por lo tanto, la onda gravitacional se va a demorar mucho más en llegar de un lado a otro, en uno de los brazos con respecto al otro. Estos brazos miden 4 kilómetros largos. Y ese pequeño desfase es lo que finalmente se observa como onda gravitacional. Esa es como la idea central, y así fue como se observó. Y por esto ganaron en 2017 el premio Nobel, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Ahí abajo me saqué una foto, no pude evitar sacarme una foto con Kip Thorne cuando vino acá a Chile. Un tipo muy simpático, muy agradable. Y este descubrimiento que hizo LIGO de la observación experimental de estas ondas gravitacionales fue algo que cambió la manera que tenemos nosotros de observar el universo. Entonces, acá se marca como la primera parte de la sesión, de la exposición. Después voy a agarrar un poco más de vuelo, va a haber detalles bastante más técnicos, así que si hay alguna duda con respecto a lo que hemos conversado ahora, me dicen al tiro por acá. ¿Vale? O me dicen por audio nomás, me hablan nomás. O si no, seguimos, ¿ya? ¿Sí? ¿No hay nada? Ya, seguimos entonces. Entonces, les advierto, ya desde ahora empezamos a ver con Tuti. ¿Okay? ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Cómo podemos describirlas de forma matemática? Lo que uno hace, en términos concretos, es tomar la métrica del espacio-tiempo, que es este G1. Esto es un objeto matemático que, en palabras sencillas, y quiero que se queden con esa idea, lo que nos entrega es la geometría, la descripción de la geometría del espacio-tiempo, es decir, cómo se curva el espacio-tiempo cuando yo tengo algo enfrente. ¿Ya? Y en particular lo que uno hace al principio es considerar que el espacio es completamente plano, completamente liso, no tiene nada, y le pego una especie de chirlito, una pequeña perturbación, chiquitita, muy pequeña, que está descrita por SH, que aparece ahí, SH mono. Cuando uno introduce esto a las ecuaciones de campo de Einstein, son ecuaciones no lineales de segundo grado, son muy difíciles de resolver, pero uno lo que puede hacer es linealizar, es decir, expandir todas estas ecuaciones a primer orden en H, todos los términos de segundo orden los eliminamos, y nos va a quedar una ecuación bastante más sencilla, que es la ecuación 1. ¿Ya? Sencilla entre comillas, obviamente para algunos quizás sea chino mandarín, pero la idea central de todo esto, y quizás algunos lo podrán notar, es que esa perturbación, que es la que uno genera, la que uno introduce, la ecuación de movimiento de esa perturbación es justamente una ecuación de onda, por eso le llamamos onda gravitacional. ¿Ya? Esa ecuación de onda está dada por el D'Alembertiano, ¿cierto? Ese operador cajita, que en el fondo es lo que tenemos al lado izquierdo, segunda derivada temporal, más el, la, el laplaciano, ¿cierto? De H mu nu. Y al lado derecho tenemos el T mu nu, que es el tensor de energía momentum, que es en el fondo la parte asociada a la materia, a la masa de la energía. ¿De acuerdo? Uno lo puede reescribir, no quiero ahondar tanto en el detalle matemático detrás de eso, pero aparece una H barra ahí, por ejemplo, que es una forma de reescribir la perturbación. ¿No? Uno tiene que fijar ciertas condiciones, que son las condiciones de Gauge. En palabras muy, muy sencillas, ese H mu nu uno lo puede imaginar como una matriz de 4x4, entonces son 4 dimensiones, así que son 16 numeritos que uno tiene que describir, pero tiene que ser una matriz simétrica, por geometría, G mu nu es simétrico, así que H mu nu es simétrico, y por lo tanto, de esas 16 componentes son 10 nomás las que son linealmente independientes. Sin embargo, uno puede fijar lo que se llama la condición de Lorentz, que es la que aparece abajo, se van 4, uno puede fijar 4 de esas componentes, de las 10 quedan 6, y
Finalmente uno puede fijar con mayor posterioridad, cuando uno está trabajando fuera de la fuente, en el vacío, estudiando la propagación de las ondas gravitacionales, es fijar el gauge TT, que es transfer traceless, sin traza, transverso, y ahí uno puede fijar 4 condiciones más, con los cuales quedan 2. Solo 2 componentes independientes son los que describen la propagación de ondas gravitacionales, que son justamente H+ y H cruz, que son los que vimos anteriormente. Esto tiene que ver y tiene directa relación con el hecho de que la partícula, la hipotética partícula que se supone que conlleva la propagación y la interacción gravitacional, el gravitón, es una partícula de spin 2. Y hay una relación con eso. Pero yendo más al plano concreto, ¿cómo se ve esta onda gravitacional? ¿Cómo se ve esta perturbación del espacio-tiempo? Se ve más o menos como aparece en 2, la ecuación 2, ¿cierto? Es por las formas, por los gauges que nosotros introdujimos, por las restricciones que pusimos en el sistema. Se describe básicamente por esta matriz de 3×3. La parte de temporal no juega ningún rol. Y aparece una función coseno que en el fondo da la característica de un fenómeno ondulatorio, ¿cierto? Las funciones H+ y H cruz entregan la amplitud de la onda, qué tan grande es la perturbación, y la relación entre la frecuencia y el número de onda, que es la relación de dispersión de la onda gravitacional, indica que las ondas en el vacío viajan a la velocidad de la luz, a la rapidez de la luz, en un espacio plano. Ahora quiero mostrarle un ejemplo muy concreto. Puede ser matemáticamente un poco complejo, pero muy, muy concreto para ver en el fondo cómo funciona esto y cómo se miden estas cosas, qué efectos tienen. Entonces, consideremos lo siguiente. Tenemos en ese círculo que aparece ahí, va a ser la región de la fuente. Imagínense que dentro de ese círculo, no sé, hay 2 agujeros negros que están orbitando uno alrededor del otro y están generando ondas gravitacionales. Yo quiero preguntarme cómo se ve esa onda desde muy lejos, ¿ya? Para ello defino un vector X que está a una distancia R, está el vector N, que es el vector que de cierta forma apunta en esa dirección. Entonces quiero ver cómo se ve esa onda gravitacional, esa perturbación a una distancia X muy lejana, considerando que dentro de esta región de radio D, la fuente se mueve muy, muy lento, se mueve muy despacio, velocidades muy, muy bajas. Cuando yo hago ese procedimiento, yo lo que estamos básicamente trabajando en el régimen de campo débil, que en el fondo resolver esta ecuación de forma con movimientos muy leves. Resolver esta ecuación implica resolver la ecuación inhomogénea de campo linealizada. Para hacer eso necesitamos recurrir a las funciones de Green, y la podemos resolver vía potenciales retardados, ¿cierto? Una función de Green retardada, un tiempo retardado. Y la solución está dada por la ecuación 3. Ese objeto que aparece al principio, que es un lambda ij.kl, es lo que se llama un tensor de proyección, que lo que hace es agarrar lo que esté a la derecha y lo convierte en algo que esté en la forma TT, ya que es la que tiene implícitamente eh, la información física real y medible del sistema, ¿ya? Entonces lo que uno puede hacer es expandir esto, suponiendo obviamente que el observador está muy lejos. Uno puede expandir lo que está dentro de la integral, este TK, que en el fondo el tensor de energía-momentum son las componentes de la materia, la masa y la materia está ahí, de la fuente, de estos 2 agujeros negros que están dando vueltas. Uno lo expande usando serie de Taylor, y cuando uno hace eso, el proceso de esa expansión, en combinación con la ley de conservación de energía momentum, que es esa expresión que aparece ahí, la divergencia del T1 es 0, uno combina esas dos cosas, hace un montón de cálculos detrás, llega a que la primera contribución, el primer término, esa S que aparece acá arriba, que aparece ahí, es lo que se conoce como la contribución cuadripular de la perturbación métrica de H y J, que es el tensor métrico. Y esa perturbación está por esa expresión de ahí.
muy sencilla de visualizar. Y en palabras sencillas, y para no enredarnos tanto con la matemática que hay detrás, no quiero que se concentren en eso, lo importante de eso es lo siguiente. La movimiento de masas, porque la integral que aparece ahí en el fondo de densidad de energía, si yo tengo materia o energía que se está moviendo en el tiempo, eso me va a producir ondas gravitacionales. Es lo más importante de todo esto. ¿De acuerdo? Supongamos un caso muy concreto. Tenemos un sistema binario. Tenemos dos sistemas que están dando vueltas, uno alrededor del otro. ¿Cómo se ven estas perturbaciones? ¿Cómo se ve el H más y el H cruz usando todos estos cálculos? Es un montón de pega, es un montón de cosas que hay que hacer, pero se ve más o menos de esa manera. ¿Ya? De una expresión, 1 partido en R, disminuye con la distancia, la amplitud baja, disminuye con la distancia, tiene sentido. Y depende de otros parámetros que vendría siendo la masa reducida del sistema. Uno puede escribir eso en términos de la masa reducida. Y uno lo escribe en términos del tiempo de coalescencia menos el tiempo real. ¿Ya? En términos muy concretos, y para darle un ejemplo fácil de visualizar, si uno mete todo eso a matemática a una forma muy bruta, literalmente poniendo la descripción de los tiempos, uno lo mete a matemática y lo mete a simulaciones, va a encontrar que la forma del patrón, la forma de la onda gravitacional, de la perturbación, es justamente lo que fue observado en LIGO, justamente tiene la misma forma que es lo que se describe, que fue lo que fue descubierto por LIGO en su tiempo. Entonces, la descripción matemática de ondas gravitacionales calza extremadamente bien con lo que fue observado y es una de las mediciones más impresionantes que ha habido en la historia humana. Y bueno, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Para ir un poquito más adelante, esto del LIGO es solo una parte de las cosas que se pueden observar. Hay ondas gravitacionales que se pueden observar desde la Tierra, LIGO. Hay otras que se pueden observar desde satélites, que son, por ejemplo, la ISA, que va a salir en un par de años más. Y hay otro tipo de ondas gravitacionales que se pueden medir, que son de distintas características, tienen otras fuentes, vienen de otros lugares, más lejanos, con fuentes más masivas, super agujeros negros masivos, estrellas binarias. E incluso lo que se llaman ondas gravitacionales primordiales, que es algo que voy a mencionar rápidamente al final. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos aplicar en términos de las ondas gravitacionales? ¿Para qué otra cosa sirven? Mencionar brevemente lo siguiente. Nosotros, en el modelo cosmológico que estudiamos en la actualidad, el modelo de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, lo que describimos de cierta forma es, siguiendo el patrón del principio cosmológico de Copérnico, el universo isotrópico, homogéneo, está descrito por una métrica, por una geometría del espacio-tiempo que está dada por la ecuación 6. ¿Ya? Donde ese factor A es el factor de escala que describe cómo las distancias se van alejando una de otra, cómo las posiciones de las partículas, las distancias propias de las partículas se van alejando unas de otras en el tiempo. Si uno introduce esa métrica, si uno le dice a las ecuaciones de campo, mire, quiero que el universo sea homogéneo, quiero que sea isotrópico, ¿cómo se relaciona este factor de escala con la composición del universo, con la materia, la energía, etcétera? Son las ecuaciones que aparecen ahí abajo. Son las famosas ecuaciones de Friedmann. ¿Ya? Y las ecuaciones de Friedmann muestran que las derivadas de este factor de escala, es decir, la tasa de rapidez con la cual el universo se va agrandando, las distancias se van agrandando, están relacionadas directamente con la materia, la densidad de energía, y aparece ahí también la constante cosmológica, que es la que introdujo Einstein inicialmente para hacer que su modelo fuese compacto, que fuese estático. Entonces, ¿cuál es el aporte, un mini aporte muy pequeño, un granito de arena, que fue lo que estuve haciendo yo con el profesor Alfaro? Supongamos que tenemos un universo en expansión, ¿cierto? Tenemos una fuente de ondas gravitacionales que están en algún punto intermedio del espacio-tiempo, de este universo que se está expandiendo. Y a lo largo de este espacio, uno se pregunta cómo se ven estas ondas gravitacionales, pero ya no en ese sistema de referencia, que está en coordenadas minúsculas, sino cómo se ven desde la Tierra. Entonces, para responder esa pregunta, esto fue un trabajo que hice en la licenciatura, lo primero que hice fue construir una métrica
una forma, una geometría del espacio-tiempo para un tipo de fluido en particular. ¿Ya? En cosmología nosotros lo que hacemos es llenar el universo con un fluido. Lo llenamos de un fluido que puede ser de distintas características. Puede ser fluido tipo polvo, puede ser energía oscura, materia oscura, etc. Pero lo voy a considerar para un fluido que tenga lo que se llama una ecuación de estado, que es decir, una relación entre la presión y la densidad de energía de forma arbitraria. Cuando uno impone eso y usa ciertas condiciones específicas, que sea una métrica esféricamente simétrica, diagonal y asintóticamente plana, lo que uno encuentra es una cosa parecida a lo que tenemos acá. Es una métrica muy, muy fea, muy grande, difícil de analizar quizá a primera vista. Y uno puede encontrar la relación específica y directa de la transformación de coordenadas entre estos dos objetos, entre las coordenadas minúsculas que están en la fuente de ondas gravitacionales y las mayúsculas. Sin embargo, tiempo después me di cuenta que esto se podría simplificar mucho más si uno lo que hace es expandir el factor de escala a primer orden, ¿ya? Que en el fondo a tomar el factor de escala en la actualidad y considerar una pequeña perturbación que es directamente proporcional a lo que se llama la constante Hubble. La constante Hubble es, en palabras sencillas, la tasa de expansión del universo que tiene en la actualidad, en este momento. Y justamente está dada por los componentes que tiene el universo en la actualidad. Ahí aparece la constante cosmológica, la densidad de energía, la densidad de radiación. Si yo escribo esta transformación de coordenadas, la puedo llegar a escribir de esa manera, como aparece ahí abajo. Entonces, se relacionan ambos sistemas de referencia. Para poder observar cómo se ven las ondas gravitacionales desde la Tierra, está este parámetro, la constante Hubble intermediaria, es la que define de cierta forma la relación entre estos dos sistemas de coordenadas a través de lo siguiente. Entonces, ¿cómo se ve esa perturbación? Lo que habíamos comentado antes, este H mu, esta onda gravitacional. ¿Cómo se ve? Para una métrica de lambda CDM. Básicamente de esa forma, en donde uno puede definir de alguna forma, de alguna manera, la frecuencia de esta onda gravitacional y el número de onda efectivo para este sistema de referencia nuevo. ¿De acuerdo? Está dado por esas expresiones de allá abajo. ¿Cómo podemos nosotros verificar eso? ¿Cómo nosotros podemos medir esta cosa? Y una de las aplicaciones directas que tiene esta observación es utilizando púlsares. Los púlsares son estrellas, ¿cierto?, que orbitan muy, muy, muy rápido, a una velocidad muy rápida, y liberan radiación electromagnética por sus polos. Entonces, lo que uno hace, en términos sencillos, es construir básicamente LIGO, pero a nivel galáctico, a nivel espacial. Toma estos relojitos, son pequeños relojes, y uno estudia qué tanto qué tanto varía el tiempo de arribo de esta luz, porque estas estrellas nos van a emitir luz hacia la Tierra, pero si pasa una onda gravitacional, tal como les mostré antes, la distancia va a disminuir o va a aumentar, y va a hacer que esa luz del pulsar llegue un poco antes o llegue un poquito después. Entonces, si pasa eso, uno quisiera medir cuánto es ese shift, cuánto es esa diferencia entre los tiempos de llegada de esta onda gravitacional. Para eso uno monta un esquema más o menos parecido. Tenemos un pulsar que está dentro de la Vía Láctea, una distancia L, y está en un ángulo alfa con respecto a una fuente de ondas gravitacionales, que pueden ser dos agujeros negros que están orbitando uno alrededor del otro, y está una distancia Z muy, muy grande, muy lejos de la Tierra, distancia cosmológica, y el ángulo alfa, que es el importante acá, entre ambos objetos. Entonces, uno lo que hace es, no va a mostrar todas las fórmulas que hay detrás, pero uno lo que hace es calcular la integral bajo la geodésica nula, ¿cierto? Y uno lo que encuentra es que ese tiempito que se demora de más o de menos en llegar, tiene un máximo, ¿ya? Depende de cierta forma de este ángulo. Es lo que encontramos al menos nosotros. Y esa dependencia indica que ese pic se logra para un valor muy particular, que es alfa m, que aparece ahí abajo. Y con ese valor de ese pico, si uno calcula el máximo de cierta forma de esta curva, puede determinar de forma implícita el redshift al cual se encuentra la fuente de onda gravitacional. El redshift es básicamente la variación entre la
longitud de onda que emite la fuente electromagnética de nuestros agujeros negros, por ejemplo, con respecto a lo que uno observa en la Tierra. ¿Ya? Es una medida directa del factor de escala también. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que obtuvimos. Mauri, Sí. Mauri, disculpa, ¿me das un momento? Solamente aclarar que la charla de Mauricio es larga, entonces que hagan sus preguntas durante la charla, que no tengan miedo, Mauricio se las va a responder seguramente, y que aquellas personas que puedan seguir luego de las 2 de la tarde se queden porque esto va a seguir, va a quedar en línea disponible, así que adelante Mauricio, eso nomás. Gracias. Vale. Sí, pregunten nomás, chiquillos, con confianza, no se preocupen. Si digo muy rápido, me avisan nomás, me avisan al tiro. Entonces, va a ser una recapitulación breve de lo que habíamos encontrado. Un poco acelerado. La forma que nosotros tenemos de medir ondas gravitacionales, que es esta perturbación, ¿cierto? Nosotros desde la Tierra la podemos medir de una forma distinta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de ese tipo, tenemos algo asociado a eso, dependiendo de cuál es el valor de esta constante, que es H0, que es la constante de Hubble, que es una constante muy importante, la tasa de expansión actual del universo, va a depender qué tanto se demora la señal de estos púlsares en llegar a la Tierra y qué tanto no, ¿ya? Es lo que aparece en el gráfico. Uno puede verificar ahí cuál es la dependencia de estas ondas gravitacionales, cuál es la dependencia de este tiempo. En el eje Y está el tiempo, que se demora de sobra o de menos en llegar. Y en el eje Y, o sea, en el eje X está el ángulo al cual se forma esta onda gravitacional. Entonces, depende de H0. Al final, el resumen de eso es depende de H0 y podemos, de cierta forma, teniendo, por ejemplo, el redshift, sabiendo a qué distancia se encuentran las fuentes gravitacionales, podemos describir de alguna manera este valor, este parámetro de H0, podemos fitearlo con la curva, ¿no? Eso es una de las cosas que hacemos, que hemos hecho. Más detalles de esa investigación están acá arriba en el archive, lo tenemos en archive, así que si quieren Mauri, echarle un ojo. ¿Sí? ¿me escucháis? Hola. Hola, Eh, Tiri. no, es que me queda una duda. H0 ¿Mm? es, ya, tú dijiste que tiene que ver con qué tan rápido se expande el universo, ¿cierto? Ujú. Pero no entiendo por qué hay distintos valores, no hay como un valor nomás. No, estos son simulaciones. Yo lo que hice fue Ah, decir, bueno, ¿qué pasa si H0 fuese 65 kilómetros por segundo por megaparsec? ¿Qué pasa si fuese 67? ¿Qué pasa si fuese ok. 70? ¿Qué Pero pasa si fuese... se sabe cuál es, ¿cierto? Se tiene Eh, como es predicción. esto, ese es todo un temazo, es un temazo. Lo que pasa es que la constante Hubble, que la tasa de expansión, se puede medir de dos formas distintas, o en realidad de muchas más, pero hay dos formas que son como las principales, las que han llamado más la atención. Una de ellas es usando la escalera de distancias de las supernovas, que fue lo que hizo Adam Riess a fines de los 90 y que ganaron el premio Nobel en el 2011. Que en el fondo tomar supernovas que uno sabe cuánta luz emiten, así que uno sabe más o menos a qué distancia están, conociendo el valor de la luz que uno recibe en la Tierra, y uno lo compara con la velocidad a la cual se están alejando a nosotros, y uno puede estimar de cierta forma esta constante Hubble, que da un valor de 73 y algo, si no me equivoco, en las últimas mediciones. Y la otra forma de hacerlo es a través, interpolando los datos del CMB, de la radiación cósmica de microondas, en la cual uno puede, de forma indirecta de hecho, pero uno puede encontrar este valor de la expansión en la actualidad. Y da un valor de 68, 67 más o menos. Esas dos cosas hasta el momento están siendo irreconciliables, ¿no? Están como muy alejadas, de hecho le llaman la atención de Hubble, precisamente porque están muy lejos uno de otro. Entonces, si tú me preguntas, ¿hay un valor real?
debe haber un valor real, pero cuál es, no tengo idea, no se sabe. Es algo que está en discusión, pero no se sabe si una de las mediciones está mala o si en realidad el modelo cosmológico es el que está malo y el que hay que cambiar. Y Ya, ahí es eso. ok. Oye, Eh, ¿y las ondas gravitacionales entonces serían como otra manera tal vez de medir esta constante? Como midiendo con exactamente, púlsares y haciendo esto mismo que tú estás haciendo y simular. exactamente. Es una manera alternativa e independiente de poder medir la expansión del universo. De hecho, ya lo hizo LIGO en su momento. Tiene un paper publicado en donde usa justamente ondas gravitacionales también como escalera de distancia. eh, y encuentra un valor para H0, que tiene un margen de error enorme porque las mediciones de ondas gravitacionales aún no son tan precisas como uno quiere, pero sí existe la forma de poder medir H0 usando ondas gravitacionales. Y esa es como una de las gracias que tiene ondas gravitacionales, sin duda. Ok, gracias. Eso. ¿Qué viene después? Y esta parte es como un poco más, puede ser un poco interesante igual. La historia del universo, muy larga, ¿cierto? Son 14.000 millones de años casi. Involucra un montón de etapas, un montón de procesos en los cuales nosotros estamos. ¿Ya? Nosotros estamos muy lejos, estamos acá, ¿cierto? Acá está el ser humano, ¿cierto? Sin embargo, el modelo estándar cosmológico, esto del factor de escala, Robertson-Walker, etc., describe el universo, pero existen algunos problemas observacionales. En principio existen algunos problemas. Por ejemplo, cuando uno observa el CMB, que es en el fondo la radiación remanente que se produce en el Big Bang, que es la que uno recibe y aparece en todas partes de forma isotrópica y homogénea, o al menos, más o menos, a gran medida, pequeñas isotropías, pero son muy chiquititas. Uno de los problemas que existe es que, por ejemplo, yo tengo dos lugares del universo, yo miro hacia un lado, miro hacia el otro, y esos dos lugares, en un inicio muy cercano, cuando estaban muy juntos, eh, estaban juntos, pero no necesariamente estaban lo que se llama causalmente conectados, es decir, para la gente que sabe un poco de relativas especiales, no estaban dentro de su cono de luz. Y sin embargo, luego de toda la historia del universo, esos dos puntos arbitrarios tienen la misma temperatura, emiten radiación a la misma temperatura, el CMB emite la misma temperatura. Entonces, eso es una de las cosas problemáticas que tiene este modelo. Otro tema es, por ejemplo, el hecho de que nosotros actualmente observemos el espacio-tiempo y las observaciones indiquen que sea geométricamente plano, es decir, no tiene una curvatura intrínseca el universo, una curvatura geométrica, no espacio-temporal. Y todos esos problemas, en los años 80 se intentó resolver una propuesta de Alan Guth y de un ruso, Starobinsky, de forma independiente, a través de lo que se llama inflación cósmica, que en el fondo este pequeño paso, esta etapa que está justo al principio, muy cercano al Big Bang, son millonésimas, trillonésimas de segundos después del Big Bang, día a la menos 44, menos día a la 37, y en esa época, la idea central es que el universo se expandió de una forma exponencial, demasiado grande, demasiado rápido y con gran potencia. Si uno considera que eso sucede al inicio del universo, entonces justamente lo que sucede es que se resuelven estos problemas de que el universo uno vea plano, que estas regiones estén causalmente conectadas, todo eso más o menos se resuelve bien. Entonces, esto es una pincelada un poquito de inflación que a mí me gusta mucho este tema. Eh, la forma más sencilla de poder describir inflación a través de un campo escalar que le llaman la partícula del inflatón, que es un campo escalar, está descrita por un lagrangiano, el campo escalar típico, con un cierto potencial por el momento desconocido, arbitrario.
Si uno lo que dice en el fondo es que el universo solo tiene este campo escalar en esa época de inflación. No hay materia, no hay energía, no hay nada más, solo está este campo escalar. Y cuando uno introduce eso dentro de las ecuaciones de movimiento relativa general, la primera ecuación de Friedman, por ejemplo, se traduce en la expresión 13 que aparece, ¿ya? Donde aparece ahí la derivada temporal del campo y el potencial. Entonces, cuando uno quiere que el universo se expanda aceleradamente, uno le tiene que pedir a h que varíe lentamente, ¿ya? Es decir, que se cumpla esa condición que aparece ahí, que la derivada temporal de h partido en h cuadrado sea mucho menor que 1, porque esa es la única escala de tiempo que tenemos de cierta forma en el sistema, h punto. H es el parámetro de Hubble, no es lo mismo que la constante Hubble. La constante Hubble es el valor de h en la actualidad. H depende del tiempo y va variando a lo largo del tiempo cósmico. Entonces, para que eso se cumpla, para que esta fase expansiva acelerada se cumpla, es necesario que este campo satisface esta otra relación, que es la que aparece acá, que es lo que se llama relaciones de slow roll, es decir, de movimiento muy lento. Básicamente que el campo, o sea, que el potencial B domine por sobre la parte cinética del campo escalar. Entonces, uno puede definir el primer parámetro slow roll, que es el que aparece abajo, epsilon, que es menos la derivada temporal del parámetro Hubble. Es la derivada de la tasa de expansión del universo, partido en h cuadrado, que de cierta forma es la derivada temporal de 1 sobre h, que es la escala de distancia. Este epsilon, para que exista inflación, para que exista esta fase acelerada muy, muy, muy grande, tiene que ser mucho, mucho menor que 1. Tiene que ser mucho menor que 1. Bueno, si eso se cumple, entonces tenemos inflación y todo funciona más o menos bien. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Y esta es como la parte, esto lo voy a hacer muy por encima, porque son varios cálculos que hay detrás. A lo largo de toda esta charla han habido muchos cálculos por detrás, pero la idea central es la siguiente. Si uno perturba directamente la métrica de Robertson-Walker, uno primero la tiene que escribir de esa manera, que se llama, bueno, ahí me falta un cuadrado, sorry, en el factor de escala. Uno la escribe de forma conforme, es decir, es el factor de escala al cuadrado multiplicándose por una métrica que tiene la estructura, la forma del espacio-tiempo Minkowski, que es el espacio-tiempo plano de relatividad especial. Ese eta que aparece ahí se interpreta como el tiempo conforme y uno opera con respecto a este tiempo conforme. Si uno escribe la métrica de esa manera y uno hace teoría de perturbaciones, fija los gauges, hace todo el procedimiento que se tiene que hacer, las ecuaciones de movimiento para esta perturbación, a estas ondas gravitacionales, cosmológicas, están dadas por la ecuación 15. Si se dan cuenta, bueno, esa es la especie de transformada de Fourier de las transformaciones. Disculpa, ¿Sí? tengo una duda. Uh-huh. Igual yo soy un poco ignorante de estos temas, pero yo tenía entendido que el parámetro de curvatura era una constante, no que cambiaba con el tiempo. O sea, puede valer menos 1, 1, 0, ¿o no? El K, sí. No, este no es ese K. No corresponde a ese K. Si por ahí va tu duda. Ajá, exactamente. Sí, no, Es que este K... dijiste que era el parámetro de curvatura y dijiste que era dinámico, ¿no? No. Dependía del tiempo. Lo que es dinámico es el parámetro de Hubble, el H. El H sí depende del tiempo. Acá, en general, yo no estoy considerando curvatura, estoy considerando K igual 0, geometría plana del Ya, universo. comprendo. Sí. Vale, gracias. Pero el H es el que cambia en el tiempo, sí. Vale, gracias. Súper buena acotación, porque justamente la métrica que estamos considerando es métrica, estamos considerando que el universo es plano, ¿vale? Este K que aparece acá son los modos de Fourier de la onda gravitacional. Uno lo que hace es básicamente transformar la forma de la onda gravitacional a Fourier, hace una transformación de Fourier. Este H que está como en letras medias cursivas corresponde al parámetro Hubble, al H que teníamos antes, que está en letras normales, ¿cierto? Que está acá, pero en términos ya no del tiempo cósmico, sino en términos de este eta, que es el tiempo conforme.
Las derivadas, estas primas, son derivadas con respecto a tiempo conforme también. Entonces lo que uno puede hacer es expandir en Fourier esta métrica. Uno la expande en Fourier. Esto es una expansión lo que usualmente se hace en teorías de campo. Tiene que sumar en todas las polarizaciones, que son justamente 2. Estamos considerando que el gravitón, que es la partícula que conlleva la interacción gravitacional, tiene spin 2, así que tiene 2 polarizaciones. Y tenemos entonces esa expresión, que es para la perturbación métrica, que está ya con los gates fijados. Entonces, esa perturbación, esa expansión en Fourier, conlleva toda la información física relevante de la onda gravitacional. Y lo que nosotros hacemos es promover operadores, que en el fondo es de cierta forma un proceso de cuantización en el cual se cumplen las relaciones de conmutación para estos operadores de creación y aniquilación, entre comillas, que uno puede definir para la onda gravitacional, para el H y J. Si uno cumple eso, no les voy a dar con todo el detalle que hay detrás, porque hay mucho, y no quiero hacer tan larga, más larga de lo que ya es la charla. Pero el efecto final de todo esto, y la razón de por qué a esta charla yo le llamo una llave para observar el principio del universo, es que uno puede calcular lo que se llama el valor de expectación en el vacío. Conociendo la expansión en Fourier, uno toma el vacío, el universo es básicamente el estado cuántico de los principios, de los primeros momentos del universo, es básicamente el vacío. Si uno calcula el valor de expectación, uno puede determinar lo que se llama el espectro de potencia de las fluctuaciones primordiales de estas ondas gravitacionales, que se producen al inicio del universo, muy cerca del inicio del universo. Y estas fluctuaciones que tenemos ahí dependen de H. ¿Ya? Cuando uno calcula este espectro de potencia, el espectro de potencia de cierta forma es como una especie de indicador, de una medida de las fluctuaciones cuánticas, si uno quiere llamarlo, de las fluctuaciones tensoriales de estas ondas gravitacionales al inicio del universo, en términos de los modos, de estos K que nosotros le llamamos, que fueron los modos de Fourier. Y resulta que ese espectro de potencia, que en el fondo describe estas fluctuaciones, depende exclusivamente, al menos en el borde del horizonte cosmológico, depende de H. Pero en nuestro modelo de inflación, que es el que tenemos acá, nosotros habíamos comentado que H tenía que ser, o sea, la aproximación de slow roll que nosotros usamos, el potencial es el que domina. Por lo tanto, H va a ir más o menos como el potencial, como B. Es decir, la medición del espectro de potencia, si uno midiera eso en la actualidad, uno midiera cómo se comportan las fluctuaciones tensoriales de las ondas gravitacionales primordiales, que es algo que aún no se hace, pero si uno lo hiciera, uno lo podría comparar y podría dar directamente la información asociada a la escala de energía que existía para el campo inflatón, para los inicios del universo. Está ahí, está metido, esa información está contenida ahí. Y si uno lo pudiese medir, que es algo que no se hace, pues si uno lo pudiese medir, estaríamos recibiendo información desde mucho antes que el CMB incluso. Estaríamos recibiendo información de trillonésimas de segundos después del inicio del universo, que es justamente la época inflacionaria. Eso es algo que aún no se hace, aún no se observa. Se dijo en algún momento que se había observado, pero se arrepintieron con respecto a la polarización que genera esto en el CMB, que es otro tema también. Este fenómeno de las ondas gravitacionales pueden interpretarlo como que el universo se comporta como una especie de cámara en el inicio y retumba sobre sí mismo, sobre el espacio-tiempo retumba sobre sí mismo. Y esas perturbaciones son las que se propagan a lo largo del tiempo y pueden llegar hacia nosotros. Pero esas mismas perturbaciones generan un efecto en el fondo de radiación cósmica de microondas, y ese efecto es la polarización de los fotones que se genera ahí, que también es una medida de cierta forma indirecta de la producción de estas ondas gravitacionales primordiales.
Esa es la razón, el principio de por qué uno puede hablar de que esto es observar, estas ondas gravitacionales sirven para observar momentos muy cercanos al inicio del universo, y algo que todavía queda mucho por hacer. Como conclusión, justamente eso es lo que les puedo comentar. Después de esta charla que fue quizás un poco larga, un poco tediosa, quizás fue muy latero, no lo sé. Si fue así, mil disculpas. Pero la idea central de que quiero entregar con todo esto es que estas teorías que nosotros estamos modelando, estas cosas que nosotros estamos estudiando, estamos al borde casi de lo que se llama, o sea, no es que lo que se llama, pero alguna gente le llama como las grietas de la ignorancia, ¿cierto? Estamos acá, relatividad general está justo acá arriba, ¿cierto? Describe muy bien la gravitación, los agujeros negros, el sistema solar perfecto, la deflexión de la luz, GPS, todo lo que ustedes quieran. Por el otro lado, las teorías cuánticas de campo describen con absoluta y enorme precisión fenómenos microscópicos, fenómenos nucleares, modelo estándar, por ejemplo. Todo eso funciona muy, muy bien. Pero cuando estas dos cosas convergen, cuando estas dos cosas tienen que ver una con otra, que es justamente en la época inflacionaria, justamente muy cerca del inicio del universo, no hay tanta información respecto a eso, no hay tantas cosas que no hay tantas observaciones, no hay tantas mediciones, y modelos y teorías hay por montón. ¿Ya? En teorías de lo que se llama gravitación cuántica, que de cierta forma unen estas dos áreas de la física. Hay teoría de cuerdas, hay Loop Quantum Gravity, que yo soy más fan de Loop Quantum Gravity que de teoría de cuerdas, y hay un montón de otros misterios que están para el futuro, que todavía no se descubren. Así que hay mucho por hacer. Si la gente, si hay alguien acá que se interese, ojalá se anime, porque hay mucho, mucho por descubrir, y conocemos muy poco, solo sabemos muy poco del universo. Así que vamos avanzando, poquito, paso a paso, un granito de arena de vez en cuando. Así que eso, doy las gracias por haberme estado escuchando todo este rato. Me pasé mucho rato, así que lo siento mucho, pero espero que les haya motivado. Hola, en primer lugar, muchas gracias a Mauricio por su charla, como siempre una charla muy buena. Se nota la pasión con la que él ha estudiado su tema, que es relatividad en este caso, y ondas gravitacionales. Nosotros somos testigos de eso aquí en la presentación. Ha habido preguntas, dejamos ¿cómo se llama? El micrófono abierto para alguna pregunta, alguna última pregunta. Con confianza nomás, chiquillos. Denle nomás. Con confianza nomás. Sí. Yo tengo una pregunta. Dele, dime. Mira, cuando cuantizaste, ¿tú podrías haber hecho esto a nivel de acción? O sea, escribir la acción hamiltoniana, escribir los corchetes de Poisson y de ahí hacer cuantización canónica. ¿Tú podrías haber hecho eso en vez de escribir todos modos de Fourier a nivel de ecuación de movimiento? Sí, por supuesto que sí. De Pero, hecho, o sea, si es así, tengo una duda porque tú estás trabajando en un gauge, en el gauge TT, y este gauge sería como un constraint, entonces tendrías como que la teoría estaría en presencia de un constraint, ¿no? Y ahí tendrías que hacer como, no sé, te pregunto de mi ignorancia en verdad, tendrías que hacer corchetes de Dirac y cosas así, ¿o no? bueno, primero lo primero. Cuando uno puede estudiar esta onda gravitacional, uno lo puede hacer a nivel de acción, ¿cierto? Puede linealizar la Lagrangiano relatividad general, que es en el fondo R. Claro. Eso se llama Fierz-Pauli, ¿no? Acción de Fierz-Pauli. Fierz-Pauli, sí, la acción de Fierz-Pauli le da la ecuación de Fierz-Pauli, pero en general eso uno lo puede hacer bien cuando el background es Minkowski. Ahí como que te da la linealización asociada justamente a ondas gravitacionales. Cuando hay un background que no es Minkowski, ahí las cosas se ponen re peludas, se ponen súper complicadas. Pero acá tú trabajaste, o sea, disculpa, no, en verdad mi pregunta es súper, si no cacho mucho de esto, pero
En verdad, mi pregunta, tú trabajaste todo el rato acá en Minkowski y acá tú impusiste un gauge. Entonces, si yo quisiera cuantizar desde la teoría hamiltoniana, mi pregunta es que si a la hora de hacerlo, yo en ese caso tendría que considerar una teoría que tiene constraints. Tendría que, en vez de cuantizar con los corchetes de Poisson, tendría que ocupar como corchetes de Dirac y cosas así, ¿o no? No sé, pregunto en verdad. Sí, o sea, un poquito antes de eso, y yo tengo la sensación de que sí, no lo he hecho nunca. O sea, yo conozco un poco la descripción de los corchetes de Dirac y todo el método de cuantización hamiltoniana, así que yo diría en principio que sí, pero eh, lo que estamos haciendo acá nosotros es justamente perturbar, pero no en torno a Minkowski, en torno a Robertson Walker. El background es Robertson Walker. Claro, Entonces, no, ahí pero me hay refiero, o sea, pero esto igual, al menos de lo que yo tengo entendido, no tiene mucho que ver con el background que estoy poniendo, porque yo entiendo que tú tomas relatividad general, le aplicas una perturbación, un H mun U, ves cómo cambian todas las cosas, los símbolos Christoffel, el Riemann, etcétera, llega a tu sí. acción de Fierst-Pauli, pero después tú tienes que imponer un gauge. Y esa es mi duda, ¿cachai? Porque tú a fin de cuentas lo que hiciste fue eso, imponer este gauge, Ujú, y de ahí tú cuantizaste, po. Mi pregunta es si yo claro. podría hacer esta cuantización a nivel de acción, y como estamos en presencia de una teoría de gauge, yo no puedo llegar a imponer los corchetes de Poisson, tendría que hacer... No. Tienen que ser los de Irak. Justamente es la restricción que tiene el sistema. En general, uno en relatividad general, el proceso de cuantización es mucho más, no sé cómo llamarlo, pero O sea, no se puede, ¿no? Porque sale la... O sea, lo que tengo entendido sale la ecuación de Wheeler-DeWitt y cosas así, ¿no? Sí, que sí, cuantización claro, canónica. exactamente. Ahí hay unos temas ahí bien... Bueno, y eso es en el fondo la base que después... Claro, o sea, entonces para finiquitar mi duda, simplemente te pregunto si es que cuando hiciste la cuantización canónica de operadores, ¿eso fue un corchete de Dirac o fue un corchete de Poisson? eh, A ver, primero yo no lo hice de esa forma, así que no podría hacerlo de esa manera. Pero eh, estos son corchetes, si no me equivoco, son corchetes de Irak. Si es que no me equivoco. Si es que no estoy equivocado. Y debiese ser así porque justamente hay un constraint que está asociado no, bueno, no solo la métrica del espacio-tiempo, sino también al hecho de que, a ver, una de las problemáticas de considerar perturbaciones con respecto al background distinto a Minkowski es justamente que es difícil poder discriminar qué es la perturbación con respecto al background. Es como muy complejo diferenciar ambas cosas de una. En Minkowski es fácil. Tú tienes algo que es menor que uno y listo, tienes la perturbación. Pero cuando tu background deja de ser Minkowski, ya la cosa se vuelve un poco más delicada. Y al menos en esta forma sí funciona más o menos bien. ¿Vale? Yo no lo he visto, no he hecho el procedimiento usando el mecanismo hamiltoniano, o sea, usando todo el cuento este de Dirac y todo el cuento, pero me da la sensación de que si se hiciera de esa manera debiesen aparecer los corchetes de Dirac, porque Claro, justamente hay una constraint. claro, porque tú lo hiciste todo como a nivel de ecuaciones de movimiento, como me da la Exactamente, impresión para intentar saltar eso, ¿no? Entonces no sé exactamente. si, pero bueno, muchas Eso, gracias, muchas gracias. vale. Mauri, ¿Sí? hay una pregunta en el chat que dice ¿Sí? textual: Mauri, las amplitudes H más y H menos caen como R y no como R cuadrado. ¿Cuál sería el análogo en ondas electromagnéticas de esas polarizaciones? Eso es súper buena pregunta. Efectivamente caen como 1/R. Lo que pasa, eso tiene que ver con algo que teníamos antes. Oye, sí, gracias por las dudas en el chat, que yo no puedo ver el chat porque se me pega el computador, así que si pueden hablarme por audio, mucho mejor. Eso tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno hace la expansión acá, esto en el fondo, en electromagnetismo hace lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo que uno hace es expandir lo que se llama la expansión multipolar. ¿Cuál es la diferencia? Que en electromagnetismo el primer término, que es el dipolo, el término dipolar, es no nulo, contribuye a la emisión de radiación electromagnética. Y ese término va como 1/R². Y ahí aparecen los primeros términos, etc.
En ondas gravitacionales, ese primer término, el término dipolar, se anula, es cero. No contribuye a, a la propagación de la onda gravitacional. Y no lo hace, si no me equivoco, justamente por el tema de conservación de energía momento, del tensor de energía momento. Entonces, el primer término que sí contribuye ya no es el dipolar, sino el cuadripolar, que es este término que aparece acá. Y el término cuadripolar va como 1 sobre R. Al menos hacia fuentes lejanas. Estamos considerando esta una aproximación de campo débil. Estamos mirando la onda gravitacional vista desde alguien que está muy, muy lejos. Ese factor que aparece acá, el 1 partido en x menos x prima, al menos en el primer orden de importancia dentro de la aproximación, uno lo puede considerar como simplemente R, y por eso decae como 1 sobre R. Y las otras frecuencias, las otras potencias, bueno, van a tener mayores potencias de R, pero la primera, que es la más baja aproximación, que es la contribución cuadripolar, va como 1 sobre R, y se diferencia de esa manera con la radiación electromagnética. Eso. No sé si respondió eso a la pregunta. ¿Hay más preguntas? Sí, Díganme bueno, más, chiquillos. yo tengo una pregunta. Hola, hola. Sí, bueno, primero que todo, felicitarte por la presentación, muy aclaradora, me gustó darte, muchas gracias. Muchas Eh, gracias. entonces, mira, yo tengo dos preguntas, aprovechando que estaba hablando justo de esto de una relación, o sea, de esto del cuadrupolo. Pasa que el fotón igual es una partícula no masiva de spin 2 y tiene Sí. 2 grados de libertad, y en un momento tú dijiste que el gravitón tenía 2 grados de libertad porque era no masivo de spin 2, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre el fotón y el gravitón, digamos? Porque ahí entra a jugar algo que es la helicidad, si no me equivoco, o sea, si puedes como andar un poco por ahí. Exactamente. Bueno, las ecuaciones, al menos las condiciones de Gauge, del Gauge de Lorentz, que se utiliza para fijar los grados físicos de libertad del gravitón y del fotón, tienen la misma estructura, tienen la misma forma, básicamente la divergencia del campo. En el caso electromagnético, esto es la divergencia de AMU, ¿cierto? El cuadripotencial igual 0. En el caso del gravitón, la diferencia de H1, o sea, la divergencia de H1, la cuadridivergencia. Y claro, eso en el fondo uno cuando hace ese procedimiento se pregunta justamente por cuáles son las contribuciones físicas. Hay muchas maneras de mostrarlo, pero uno inevitablemente llega a la conclusión de que en el caso del gravitón son 2 parámetros independientes los que describen completamente el campo, que son justamente H más y H menos, o sea, H cruz y H más. En el caso del fotón, si mal no recuerdo, uno tiene el mismo procedimiento, pero es de mu a mu, ¿cierto? Es como la divergencia entera, igual 0. Eso a ti te entrega solo una ecuación para poder restringir. Tienes 4 componentes, pero ya el fotón ya no es un tensor de 4×4, sino que es un cuadrivector de 4 componentes. Y de esos 4 componentes ahí puedes eliminar uno, ¿cierto? Con ese gauge. Y si no me equivoco, después está asociado el término que tiene que ver con el gauge de Coulomb, para poder escribir formalmente las contribuciones físicas, como en los grados de libertad física del sistema. Y te van a quedar dos ciertas como componentes, ¿cierto? Que son justamente la helicidad del fotón, que da de cierta forma la polarización posible que uno puede entregar para el fotón. Ahora, ¿por qué el fotón tiene spin 1 y el gravitón tiene spin 2? Hay varias formas de ver eso. Matemáticamente tiene que ver un poco con teoría de grupos. Pero si tú lo puedes pensar de alguna forma cualitativa, el fotón
con los grados de libertad físicos que tienen cuando uno hace todo el proceso de fijar el gauge de Lorentz y de Coulomb. Si tú, de ciertas formas, tomas tu fotón y le aplicas una, ¿cómo se llama esta cosa? Es como una especie de rotación, ¿cierto? En torno a una especie de rotación compleja, ¿cierto? Tienes que darte una vuelta nomás, tiene un ciclo de 2pi, y ahí vuelves como al estado inicial, ¿cachai? Es una de las tantas formas de verlo. En el caso del gravitón, tienes que hacerlo 2 veces, ¿cachai? Tienes que darte como 2 vueltas, tienes que hacer 2 veces el tema para poder volver a tener el mismo valor de lo que se llama el spin. Entonces, ahí uno lo puede demostrar de forma independiente. Hay otras maneras de verlo, hay bastantes más, O sea, perdón, pero tú me dices que para el gravitón tiene que dar como una vuelta en 4pi para volver al... Eso me dijiste recién. Que son dos espérate, vueltas. no, me confundí. Sorry. No son 2 vueltas, es media vuelta, si no me equivoco. Ah, ya. Sí, Sí, porque son si no media hubiera sido vuelta. como un fermión, digamos. Sí, es media vuelta, claro. Entonces, media vuelta y justamente obtienes la misma transformación. Claro, Bueno, y esos son justamente los grados físicos de libertad. Porque no hay más que eso. Y recién ahí uno puede llegar a la conclusión de que el gravitón tiene spin 2. Hay varias otras formas, hay un montón de teoremas, si no me equivoco, que involucran el hecho de que la única partícula que tiene spin 2, o sea, no estoy muy seguro de esto, estoy como recordando algo que en algún momento leí, si no me equivoco, un teorema de Weinberg quizás, probablemente, no lo sé, pero básicamente dice algo parecido a que si tú tomas una partícula arbitraria que sea de spin 2 y estudias la ecuación, por ejemplo, de Fierz-Pauli, que es como la linealización, ¿cierto? Estudias la ecuación de movimiento para esta partícula, la más general posible, con segundas derivadas, etcétera, te va a dar las ecuaciones, justamente las ecuaciones linealizadas de la relatividad general, y por lo tanto, cualquier partícula que tenga spin 2 tiene que ser necesariamente la partícula que, al menos a orden lineal, a escala lineal, conlleve la interacción gravitacional. Es como, no hay como otra alternativa, por lo bueno, que tengo entendido. Sí. bueno, sí. Otra pregunta que tenía, como para cambiar un poco el tema, ya tenía más que ver con cuando ya empiezas como a estudiar ondas gravitacionales que vienen de una fuente muy lejana. Uh-huh. El otro ingrediente interesante a estudiar en relatividad general que no se considera mucho es la torsión. Entonces, Sí. ¿cómo cambia, por ejemplo, una onda gravitacional si pasa por una fuente de torsión, digamos? Por ejemplo, si viene desde muy lejos, pero pasa como por una galaxia y después llega ahí. Y en la galaxia hay una fuente no trivial de torsión. ¿Cómo nosotros veríamos algún cambio si pudiéramos comparar el antes y el después? Es una duda que yo también tuve. Bueno, la sigo teniendo de cierta forma. Es muy interesante el hecho de que justamente que relatividad general no es tan general como dice ser. Uno le puede agregar este término de torsión usando todo el formalismo de los Fielding, ¿cierto? El cálculo exterior, etc. Uno puede describir esto en términos de las conexiones de spin. Y una de las dudas que yo siempre tuve cuando estudié ese formalismo fue justamente qué pasa con ondas gravitacionales cuando hay torsión, cuál es como el efecto que genera. Lo he conversado con gente que trabaja en el área, porque yo nunca lo he hecho, así que te mentiría si te dijera que lo sé hacer, pero la gente que ha hecho investigación respecto a eso, te conozco un profe ahí ¿cómo se llama? En Antofagasta, si no me equivoco, en Iquique. Y él me comentó que en general la única variación que se genera asociada a la presencia de torsión en el espacio-tiempo tiene que ver con las polarizaciones. Hay un efecto como distorsionador de las polarizaciones de las ondas gravitacionales, pero no en términos de amplitud ni de frecuencia, es como el único efecto visible.
Al menos eso es lo que me han comentado. Más ¿Cómo que aumentan los información. grados de libertad del gravitón? No, ahí sí que no estoy seguro. No estoy seguro si es que aparece una polarización extra. Me parece que sí, de hecho, no estoy seguro. Hay un paper, eso sí. Yo tengo hay un paper que estudia justamente eso, te lo puedo mandar. Si quieres me mandas un correo y lo podemos conversar con más detalle, porque yo conozco un paper en donde hicieron justamente eso y estudian con harto detalle ese fenómeno de la torsión en ondas gravitacionales. Espérame. Bueno, oye, igual, Ahí está gracias el correo, por si acaso. Si el quieres, tiempo de responder estas preguntas. sí, Que, no, yo bueno, feliz. yo no tenía mucha idea, entonces, bueno, eso. Gracias. No, yo tampoco. O sea, yo lo que sé son cosas muy chicas en realidad, pero como decía ahí Juan Manuel, las cosas me apasionan, me gustan mucho, así que las digo con harta emoción. Em, eso. No Hola sé si hay Mauricio, más. Sí, hola. ¿cuánto tiempo? Una pregunta un poco más conceptual. Eh, Leyendo un poco de la historia de ondas gravitacionales, había la duda de si cuando uno compara ondas gravitacionales con ondas electromagnéticas, uno sabe que las ondas electromagnéticas tienen como la presión de radiación. Pero en el caso de ondas gravitacionales, ¿existe algo semejante o no? Porque siempre, dado el principio de equivalencia, cuando uno está como en un lugar local, uno no siente fuerza. Entonces, no sé si hay una presión asociada o no a las ondas gravitacionales o no. O algo así. No. Es una súper buena pregunta. Eh, Según yo, no exactamente presión, porque cuando uno estudia, por ejemplo, la presión de fluidos en el contexto de relatividad general, es básicamente materia que está dentro del espacio-tiempo. Sí. Pero las ondas gravitacionales es el propio espacio-tiempo el que se está Entonces, es como lo perturbando, entonces es difícil medio de... extraño. Pero lo que yo sí tengo entendido, y sí lo conozco un poco más detalle, es que las ondas gravitacionales generan efectos de marea, efectos de eh, como te jalan de cierta forma, y eso sí se puede cuantificar en términos de la aceleración que producen las partículas. Eso está súper bien medido. Y de hecho, eh, hay unos efectos, obviamente depende de las escalas a las cuales uno trabaja. Si uno trabaja con ondas gravitacionales muy chiquititas, perturbaciones muy pequeñas, estos efectos son bastante minúsculos. Se pueden despreciar incluso. Pero sí hay un efecto asociado a eso. Ahora, así como un efecto macroscópico de las ondas, así como que te empuje todo un tema, ahí sí que no sabría decirte si existe algo parecido. Lo otro, en el fondo, los experimentos lo que miden son como las amplitudes, ¿cierto? Porque también están un poco la duda de cuál sería la energía de la onda gravitacional. Entonces, en el fondo, los experimentos lo que miden son las amplitudes y de ahí uno, de acuerdo a si cree que hay energía o presión, podría inferir indirectamente eso, pero en el fondo los experimentos miden amplitudes, ¿cierto? En LIGO, Frecuencia. claro. En LIGO, claro, lo que se mide, o sea, al final lo que reportan, por ejemplo, en la observación de LIGO de ondas gravitacionales es lo que se llama el strain. Esta cosa que reportan acá le ponen strain, de cierta forma, imagínate que tienes una pelota de radio R, por ejemplo. El strain es cuánto varió el diámetro de esta pelota cuando pasó la onda gravitacional comparado con el diámetro total de la pelota. Es como una fracción, de cierta forma, entre la variación de amplitud, como de diámetro, con respecto al diámetro original. Y claro, eso es una especie de amplitud de la onda gravitacional, que en el caso del LIGO son órdenes 10 a la menos 21, una cosa enanísima, ¿no? Pequeña. Es como del orden del centésima, milésima del diámetro de un protón, una cosa absurdamente enana. Y claro, eso es lo que se reporta al final y que justamente lo que ellos miden, claro, es la amplitud y el patrón que tiene esta amplitud a lo largo del tiempo, que justamente está súper bien, calza muy bien con las simulaciones numéricas que uno puede hacer. Aquí hay algo que se me olvidó mencionar, pero por ejemplo esta simulación que puse acá,
llega esta simulación que es más o menos analítica, entre comillas, es una simulación hasta la mitad nomás del proceso. La otra parte, que es como todo este como zigzagueo bien frenético, que es justamente cuando los agujeros negros colisionan entre sí. Eso no se puede hacer de forma analítica y hay que meter relatividad general numérica y ahí no hay nada que hacer. Pero claro, respondiendo a la pregunta, es solo la amplitud la que se observa. Sí. Bueno, eso. Gracias. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Esa fue la última. Vamos a despedir a Mauricio. Se merece un Gracias. gran aplauso por toda su presentación. Un aplauso Aplausos virtual. cibernéticos. Y aquí tenemos la charla de la próxima semana, que es la sexta presentación. Es la de Cristóbal Laporte, alumno del Magíster en Física, UC. Y bueno, hay el certificado de participación de Mauricio. Y obviamente también le Muchas debemos la gracias. taza. Sí, la obra La era pedir. presentación de Cristóbal Laporte es A Novel Technique for Natural Gauge Boson Masses. Y los dejamos a todos invitados para la próxima semana. Eso. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Vale. Gracias. Nos vemos, chiquillos. Cuídense.